Pero ¿qué es lo que fue pasando? Por distintas causas y distintos motivos, estos años han visto que hay un crecimiento cada vez mayor de compromiso de los laicos, no solo en las cosas de afuera, sino mucho en las cosas de adentro de la Iglesia. Y este es como un gran desafío, ¿no es cierto? Cada vez más los laicos asumen nuevas responsabilidades y esto obviamente lleva a cuestionamientos, a preguntas, a búsquedas, necesidades de una mayor formación, de una mayor capacitación, necesidades de ir encontrando otras maneras de trabajar juntos como laicos y presbíteros. Nos pone delante de un momento sumamente desafiante y por eso mismo también sumamente entusiasmante. Yo no puedo pretender agotar acá ese tema, ni lo quiero hacer, simplemente me gustaría quizás sugerir algunas cositas que nos pueden ayudar y que van muy de la mano con cosas que salieron acá, que eso es lo más rico, ¿no? Una de las cosas que aparece más hoy, que aparece en autores, que aparece en documentos de la Iglesia y que aparece sobre todo, y esto es lo más interesante, como sentimiento de la Iglesia, de la gente en el día a día, es que, aunque suene muy sencillo y básico, necesitamos recuperar esta dimensión de encuentro con Jesús, personal y comunitario. Pero como que ya no podemos dar eso por sentado, que nadie lo puede hacer, que no podemos dar por sentado que la gente que viene a encontrarse con nosotros tuvo un encuentro con Jesús o que tiene fe, y que nosotros mismos nos vemos una y otra vez necesitados de renovarnos en esto. Esto creo que es algo muy rico. Hay una mayor salida en las líneas, ¿no? Mayor necesidad de espacios de oración, de encuentro, pero además, y esto es lo interesante, hay una necesidad de comprometerse con la realidad desde esta experiencia, porque yo me encontré con Jesús, salgo a comprometerme. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, como comunidad de creyentes, de discípulos de Jesús, queremos salir al encuentro de los demás. Queremos salir a buscar a los otros. Sentimos que en lo nuestro, en el Evangelio, en la manera de ser de Jesús, de actuar, de obrar, están los caminos, desde lo más específico nuestro, desde nuestra tradición, de nuestra manera de rezar, de celebrar, de vivir, tenemos algo para ofrecerle a los demás. Y eso me parece especialmente rico, como volver a afirmarnos en lo que somos, en lo más nuestro, en nuestra identidad como cristianos. Esto que decía el documento de Aparecida, ¿no es cierto? Somos discípulos y misioneros de Jesús, es decir, somos personas que nos sentimos involucradas en una relación personal y profunda con Jesús y que nos vemos desde ahí llamados a salir al encuentro de los demás. Eso es ser cristianos, ser discípulos y misioneros. Pero al mismo tiempo, y junto con esto, hace falta, y esto se plantea, la necesidad de que ese cristiano que tiene esa relación profunda de intimidad con Jesús viva también un compromiso profundo con el mundo. Porque es cierto que los que son aquí mayores lo recordarán, ¿se acuerdan? Todo el tiempo del concilio y del posconcilio estuvo lleno de un entusiasmo de esto. Había que salir al mundo, había que salir a encontrarse con él, había que comprometerse, había que transformar, había que cambiar. ¿Y qué pasó? Que el mundo no era tan fácil de cambiar, que las realidades eran a veces más duras, que los procesos eran más lentos, y se fue dando como un proceso que obviamente es mucho más largo y mucho más complejo de lo que puedo explicar acá, de desencantamiento, como de una cierta desilusión, ¿no? Y uno ve y escucha muchas veces eso. Si esto ya no es por este trabajo, esto es algo que vengo pensando más yo, ¿no? Pero si yo les tuviera que decir lo que más veo hoy como tentación y en la gente y en la vida de los sacerdotes y en muchas comunidades, es que estamos como muy tentados de desencanto, ¿no? Y mucho frente al mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Frente a esto, la gran tentación es el repliegue. Entonces hoy, por suerte, y al mismo tiempo va surgiendo, y fíjense cómo surgía hoy en las líneas, la necesidad de un mayor compromiso con el mundo. El cristiano tiene que ser alguien profundamente enraizado en Jesús, con un vínculo profundo, comunitario con Él, personal con Él, pero al mismo tiempo tiene que ser alguien que está inserto y metido profundamente en el mundo. Si perdemos esta tensión hacia afuera, que gracias a Dios salió como una necesidad, como un grito tan fuerte hoy de nuestras comunidades, entonces nos vamos replegando y perdemos vitalidad. Una comunidad que se llena de miedo del mundo no sirve, no puede aportar lo suyo al mundo, no le puede dar aquello que necesita. Ese es uno de los grandes desafíos hoy, perderle ese miedo al mundo, lograr combinar esa intimidad con Jesús con ese deseo y ese anhelo de estar presentes, con la certeza, como suele pasar, que
cuando uno sale en plan de misión y al encuentro del otro, en el momento que empezaste a caminar, ya no sabes qué te va a pasar. Y eso es lo que muchas veces nos asusta y nos inquieta. Salir al encuentro del otro implica siempre asumir un riesgo. El riesgo de ir hacia la otra orilla, como decía Jesús, y de que en el camino seguramente nos encontremos con tormentas, con dificultades. Pero creo que ese es un desafío grande para hoy, para los laicos de hoy. Así como estamos llamados a recuperar esta intimidad con Jesús, también recuperar esta necesidad de estar bien atentos con, como decía un autor, con espiritualidad de la calle, como dicen otros, tomándole el pulso al mundo, ¿no es cierto? O escuchando el pueblo, escuchando lo que le pasa a la gente, y no solo escuchando, como decía uno de los grupos, decía, no solo escuchar, sino también actuar, ¿no es cierto? O sea, una escucha que se traduzca después en acción, que se traduzca en un compromiso. Por eso, justamente, me parece aparecen dentro de este actuar y de este comprometerse como dos desafíos. Otro anhelo que aparecía también, un poco menos, pero era el tema de la unidad. Mayor unidad, mayor comunión. Es uno de los grandes, como digamos, de las grandes instituciones del concilio. Somos iglesia, somos comunión. Pero lo lindo es descubrir que esta comunión es para ofrecerla también a los demás. Entonces, uno de los rasgos que quizás tenga que tener esta escucha activa y este compromiso sea el de incluir, que fue otra de las cosas que más aparecía. ¿Cómo tenemos que ser inclusivos, integrar, participar, contener? Buscar maneras para que justamente la gente no simplemente sienta que se la ayuda, sino que son integrados, que alguien genera un vínculo con ellos, que se une a ellos, que se acerca, con todo el riesgo que también esto tiene, porque claro, yo puedo hacer algo por alguien y puede ser muy lindo. Si yo me vinculo con alguien, soné, ¿no es cierto? Cuando vos te hiciste amigo de alguien, sonaste, porque hay un vínculo con esa persona. Ese es quizás el gran desafío, el de una inclusión, el de una comunión cada vez más profunda. O si se quiere, entender nuestro actuar, nuestra acción pastoral, como una acción que genere comunión, como una acción que incluya a los demás y que genere lazos profundos. Esta profunda necesidad de lazos y de encuentro que apareció también en los grupos, en el trabajo. Esto nos va a llevar entonces a perder este miedo y a tener, como decía el cardenal Bergoglio, en una charla que dio hace un par de años, una tensión hacia la periferia. Decía, hoy vivimos en una realidad que está llena de periferias. Y las periferias no quiere decir simplemente que si estoy en el centro tengo que irme hacia la frontera, digamos, de mi partido, sino que esas periferias muchas veces van a ser existenciales, es decir, que hay gente que está en el borde, pero no en el borde del partido, sino en el borde de la vida, que es lo que le pasaba a Bartimeo, ¿no es cierto? Al borde del camino. Entonces uno de los grandes desafíos será que los laicos puedan tener ese sentido de escuchar y de captar y de salir al encuentro de los que están al borde de la vida y que están necesitando a alguien que los escuche y que los contenga. Por todo esto, el gran desafío es, antes que lanzar cualquier programa, cualquier iniciativa, trabajar profundamente sobre nosotros, sobre las comunidades. Decía que necesitamos una iglesia que se concentre más en las personas que en las estructuras. Y me parecía, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no hay estructuras que tienen que cambiar? Por supuesto que no, porque de hecho Aparecida también dice que tenemos que ver qué cosas sirven hoy para evangelizar y qué cosas no, y que hay que dejar de lado. Pero me parece un acento fundamental. No siempre vamos a encontrar el programa que la pegue. No sé si no estamos en tiempo de recetas, ¿no es cierto? ¿Vieron? Hoy yo creo que la gente que más sentido común tiene dice, muchas recetas no hay para solucionar los problemas. Pero si trabajamos sobre la gente, sobre nosotros, sobre los vínculos que cultivamos, entonces vamos a ir creando gente que sí vaya encontrando esos caminos, que tenga esa capacidad de innovar, de encontrarse. Creo que este es un gran desafío hoy, capacitarnos, formarnos, prepararnos, no para ser personas que repiten, digamos, un programa o una idea, sino con esta capacidad de empezar a hacer cada vez más esto que estamos haciendo hoy, discernir, pensar y en función de eso también actuar, asumir un rol cada vez más participativo, más activo. Si hacemos eso, creo yo